englobar, es una cuestión legal. Hablar de la reforma. Que cada partido del interior. Sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar sensibilidad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río, esta noche me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Humberto Gusaquio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Y José Buendía. Pascal, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, pues en 3 semanas serán las elecciones intermedias, también las elecciones concurrentes en los estados y las campañas están en su apogeo a lo largo y ancho del país. Hay acusaciones, sospechas, denuncias y agresiones de manera constante. ¿Cómo calificar las campañas políticas? Las acusaciones están pesando más que las propuestas o los planes de trabajo. ¿Qué vacíos tiene la ley electoral y qué se está detectando en las actuales campañas? ¿El árbitro electoral está operando de manera efectiva durante este proceso y se garantizará el proceso en todo el país? Pepe, Buendía, comienzo contigo. Yo creo que sí es una constante. La primera, digamos que, perdón por la redundancia, pero constatación de este proceso electoral es que los propios partidos, los propios candidatos son los responsables de violar sistemáticamente las reglas electorales y generar un ambiente de transgresión, de trampa. Lo señalabas tú en tu entrada. Ahí están, por ejemplo, las denuncias que ha habido en el Distrito Federal, reiteradas sobre la desviación de recursos que incluso dieron lugar a que el gobierno de la ciudad tuviera que salir a suspender todos los programas de política social, pero no es el único. Está también el caso del Verde, una violación sistemática de la ley electoral con el asunto de la propaganda política que ha llevado al INE a multarlo ya en repetidas ocasiones, y la última por una cifra realmente exorbitante, más de 300 millones de pesos, pero no es la única. Ahí está también denuncias sobre Sonora. Tú consignabas el otro día la historia de Pancho Domínguez, en el que él, junto con muchos otros candidatos, hablan de la necesidad de ser transparentes como la condición imprescindible para volver a conectar con la ciudadanía, pero al mismo tiempo ocultan bienes o cuentan mentiras o dicen verdades parciales, y todo esto nos lleva pues a la primera consideración, que son los actores políticos, nuevamente los partidos y los candidatos, los que están violando las reglas y al mismo tiempo luego piden que los ciudadanos las acaten. Este es, digamos, un asunto de ruptura, pero que nos lleva a un fenómeno que me parece que es todavía más grave, y es que en buena medida esa actitud de violación sistemática de las reglas tiene un punto de convergencia, y es tratar de ganar el acceso al poder por vías distintas o paralelas a las urnas. En un caso, ahí está el caso de la propaganda política, por ejemplo, del Verde, de sacar ventaja para posicionarse en las encuestas y luego poder tener un mayor impacto electoral en función de las expectativas que levanta la intención de voto hacia ellos. Pero no es el único, y ahí está también lo que ha acabado por ser, permítanme decirlo así, pero una especie de gocha electoral en la que los candidatos y partidos más que ir por las propuestas, lo que están interesados es en ver a qué hora le pegan digamos, un bote de pintura que manche la candidatura del de al lado, o en qué momento el otro logra responderlo con un único fin, que es ir construyendo desde el proceso electoral la impugnación que les permita tratar de litigar en los tribunales lo que las urnas no les lleguen a dar. Nuevamente estamos ante esta, digamos que pésima práctica, que quizás es una de las que más ha acabado por desvirtuar y desacreditar los procesos electorales y la confianza ciudadana en ellos, que es justamente el que los partidos no respeten quizá la regla más importante que permitió la alternancia en el 2000, y era que la definición sobre quién construía y cómo la representación política era a través del voto. Pues no solamente es el voto, en este caso, sino elección tras elección, son los tribunales los que se convierten en los grandes electores, y son los partidos y candidatos los que van construyendo las impugnaciones
para trocar ahí lo que las urnas no les dan. Gracias, Pepe. José Luis, está estrenando el país una nueva legislación y un nuevo órgano, por lo menos en el nombre y en el número de integrantes. ¿Qué te ha parecido la actuación del INE y qué te ha parecido la actuación en general del árbitro electoral y de los tribunales electorales? Pues a ver, yo creo que más de lo que me ha parecido, creo que se ha reflejado y el propio INE lo ha dicho, que son... no, el problema es que no lo explican, son las elecciones más complejas de la historia, no explican por qué, pero sí hay una razón de por qué, y es porque son, precisamente contestando a tu pregunta, Pascal, son reglas nuevas, con órganos nuevos, recientemente nombrados, con una composición, la verdad, a nivel de los organismos públicos locales electorales, pues muy rara como se dio, es decir, porque se debe a la designación de los consejeros electorales del INE principalmente, y donde empiezas a ver una especie de arteriosclerosis en torno a que a veces el cerebro, que es la autoridad nacional, pues no le responden bien los pies o las manos. Las neuronas mismas, ¿para qué vas a las extremidades? Entonces, las neuronas. ¿Y qué es lo preocupante, Pascal? Que hasta hace poco quedaba claro cuál era la competencia y la responsabilidad local y por lo tanto a quién le correspondía asumir los costos de cada cosa. Y lo que me preocupa ahora es que sin duda quien va a acabar pagando los costos de las elecciones locales mal logradas va a ser la autoridad federal. Es decir, le vas a aventar un paquete que no tiene capacidad porque no se hicieron las asunciones ni las atracciones del proceso electoral en un momento anterior. Y van a acabar pagando un costo de la mala imagen de ciertas cuestiones que se puedan salir de control, no teniendo ellos las atribuciones para poder en lo inmediato corregir. Tenemos el caso, por supuesto, que creo yo que es el más preocupante, que es el que tiene que ver con la violencia, con la inseguridad que existe pues, en 3 estados de la República, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Pero particularmente, y que obviamente eso sí, desde mi punto de vista, está generando condiciones que podría hablarse por lo menos de una nulidad parcial por violaciones sistemáticas que está habiendo al proceso electoral, muertes de candidatos que semana con semana nos dicen murió un candidato en tal lado, justo en ese triángulo, y pues nuevamente un problema que escapa a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos electorales, donde el gobierno federal no ha sido muy claro, dice que tiene control, pero no nos explica cómo no se ve un despliegue efectivo que uno lo pueda percibir, por lo menos eso es lo que reflejan los ciudadanos de Guerrero particularmente. Y entonces, coincidiendo con Pepe, me parece que el proceso electoral acabará en gran medida siendo un proceso de decisión judicial, por lo menos en los lugares donde está sumamente reñida la competencia. Hay que recordar que por más de cuáles son las cifras, digamos, reales para poder anular un proceso electoral. Es decir, más de un 1.5% de diferencia entre un candidato y otro, pues tienes que alegar cosas verdaderamente vicios muy visibles para que se pueda acreditar. Pero me parece que habrá varias elecciones que se queden en el menos del 3-4%, 0.4%, y que entonces sí van a ser decisiones pues muy complejas que tienen que tomar los jueces. Y entraremos a un periodo también inédito de restituir muchos procesos electorales en el país. Algunas veces ha ocurrido con elecciones de gobernador en Tabasco, por ejemplo, pero no que pudiera darse, y esto es una sola posibilidad, de manera pues casi masiva, dado que 17 estados tienen elecciones locales. Ahora solo déjame decir una cosa con esto que mencionas. Hay que recordar que la actual composición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Superior no ha vuelto a anular una elección a gobernador. Es decir,
no recuerdo si la última fue Colima o Tabasco y Colima son las únicas dos, ¿no? Pero sí, la última fue Colima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya había sido superado esa preocupación a través de generar pues, un cuerpo normativo más perfeccionado. Pero toda vez que hoy estamos otra vez a la inversa, es decir, un cuerpo caótico en términos de normas, competencias, pues es probable, no es descartable, que el tribunal vuelva o pueda anular una elección a una gobernatura. Ángel, el otro día que nos encontramos me decías que te habías quedado corto en tus expectativas de este proceso electoral. Así es. ¿Por qué? Primero, una aclaración. Yo como campesino sin tierras, con derechos a salvo. Del Valle del Yaqui. Del Valle del Yaqui. Tiendo yo a ser más claro y más directo. Yo no tengo la habilidad de Pepe y de José Luis para... Yo, como campesino, yo soy más directo, ¿no? No más breve, pero más directo, sí. Así es, claro, Eso porque sí. como ustedes no entienden a la primera, entonces hay que repetirles y repetirles. Eso es lo que explica eso, ¿verdad? Entonces, al grano. Al grano, efectivamente. Vitacilina para el grano. Este proceso electoral ha ratificado lo que muchísimos mexicanos sabemos desde hace decenios. Lo nuestro en la política es la doble moral, la hipocresía y el cinismo, como muestras de la corrupción rampante y profunda que priva en el país. Se podrán dar argumentos de tipo jurídico, de tipo político, pero al final de cuentas caemos en eso. La doble moral, el cinismo, la hipocresía de unos y otros y de los más allá, todos por igual. Doy un ejemplo muy sencillo para ilustrar esto que afirmo. De repente se acusa a este candidato a gobernador o a aquella candidata a gobernador o diputado, presidente municipal, que oculta sus ingresos pero tiene propiedades, o algún otro que teniendo muchos ingresos oculta ciertas propiedades, o aquella otra que estando en la ruina ella y la familia aparece un rancho por ahí. Nadie prueba absolutamente nada. Pero lo curioso es que los artífices de esos planteamientos o de esas estrategias de denigrar, denostar o tratar de exhibir al adversario de la candidata o candidato al que están asesorando, jamás en su larga vida de funcionarios o de políticos han dado a conocer una sola declaración patrimonial completa, ninguno. Es decir, ¿a qué estamos jugando? Pues simple y sencillamente a ensuciar al otro. Lo que pasa es que en estos tiempos de vientos o de situaciones tormentosas en lo que se refiere a lo meteorológico, cuando alguien pone un montón de excremento y un ventilador, los vientos le regresan esa caca a él y queda cubierto también. De tal manera que... Porque el otro tiene ventilador. Efectivamente, también, y quizá tenga un ventilador más potente. Es riego por aspersión. Es riego por aspersión, así es riego presurizado, porque además no es cierto que ese excremento se caiga. No, ahí permanece incluso... Y mancha mucho más que a los candidatos. Por supuesto. Entonces, estamos viendo aquí un torneo donde no se busca el voto. Estamos viendo un torneo donde se trata de acabar al otro, y termino diciendo lo siguiente. Por desgracia falleció de manera prematura la señora María de las Heras, que creo que nos haría mucha falta en estos momentos, porque era claridosa también. Un poco de campesina tenía ella cuando dijo: en este país no hay un solo político que acepte haber sido derrotado. O le robaron la elección o le hicieron fraude, pero en México es casi un crimen de lesa patria aceptar que fuiste derrotado en la elección. La Bastida quizás sea de los pocos. Bueno, pero yo creo que no fue la Bastida, sino que, como diría Paco Sea, le tuvieron que jalar los cataplines para que aceptara eso, porque él no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, por eso, hacer disquisiciones complejas, profundas, al final de cuentas estamos ante una bola de hipócritas que tienen doble moral. Martín. Pero es lo que hay, ¿no? Así es. Ahora, yo quisiera retomar parte de lo que dice José Luis en el sentido de cómo vemos al árbitro electoral. Acabamos de ver una serie de ridículos por parte de los consejeros electorales que no responden más que a los intereses de los partidos que los colocaron en esos puestos. Y hoy estamos pagando el precio de no tener
independencia entre aquellos que están revisando y que están organizando el proceso electoral y que lo van a calificar la noche del 7 de junio. Es decir, estamos viendo consejeros a modo, consejeros que solapan irregularidades que tiene que corregir luego el Tribunal Electoral de la Federación, como el caso de candidaturas que no cumplen lo que marca la ley, bien o mal, pero hay una ley que hay que respetar. Desde el momento en que tú no respetas una regla o cuestionas esa regla porque te la quieres brincar y unos consejeros que son los que deben aplicar las leyes no las aplican, pues entonces, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de un proceso comicial como el que vamos a tener el 7 de junio y que pues hay una serie de irregularidades que auguran tormentas después de la elección que vamos a vivir a nivel local en algunos estados y la elección federal para otros cargos de elección popular? Es decir, yo creo que siempre que hay intereses partidistas en un órgano que debería ser apartidista o que debería estar al margen de los cotos o de las cuotas de los partidos, siempre vamos a encontrar conflicto. Y eso es lo que está pasando. Cuidado con este Instituto Nacional Electoral, porque además tiene la complejidad de normar la elección en todos los estados del país con los cambios que se dieron a la ley y que ahora va a tener atribuciones en los estados, como ya algunos institutos locales le están pidiendo al nacional, pues que los ayuden, que los asesoren o que resuelvan un conflicto como los que se han presentado en algunos estados del país. Yo veo muy difícil la actuación con un árbitro que está comprado o con un árbitro que tiene cargada la moneda hacia un lado o hacia el otro. Difícilmente vamos a poder ver decisiones que vengan a abonar para que se consolide un proceso democrático como el que pretendemos tener los mexicanos, ¿no? Gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos para escuchar a Humberto Musacchio. Esto es Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando del proceso electoral al que ya le quedan menos de 3 semanas. Humberto Musacchio, ¿cómo ves el panorama? Yo me persigno y me encomiendo a todos los santos, porque creo que la cosa se va a poner muy fea, ¿eh? Yo quiero recordar que desde 1994 empezaron las reformas para tener órganos electorales confiables. Aquel de 1994 convocó a un grupo de personajes de diferentes tendencias políticas, pero respetables, por lo menos en aquel momento lo eran. Tuvimos un buen árbitro electoral, aunque todavía ese árbitro electoral no tenía el control total del proceso, hay que decirlo. Y que después de cada elección ha habido nuevas reformas, cambia el órgano electoral, cambian los consejeros, cambian las leyes, cambian las reglas, y no ha sido para mejorar. Hoy andan por 17,000, creo, los empleados del INE, y seguramente son más si le sumamos los de los estados, y nos cuesta miles de millones de pesos en un país de pobres, hay que decirlo. ¿Y ha servido esto para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus elecciones, en sus procesos electorales, en el árbitro electoral? Pues creo que no. Cada voto cuesta el doble que en Canadá, por ejemplo. No, hombre, somos uno de los países que creo que somos el segundo país que tiene el costo más alto por voto, así como si fuéramos Suiza. El asunto es que, bueno, ¿para qué tanto brinco si esto no sirve para nada? Se está estimando que la participación electoral de este año va a ser de 37%, 6 puntos menos de lo habitual, que era ya bastante bajo, 43% en elecciones intermedias. Entonces, no tenemos un árbitro electoral. Creo que hay un empeño de los partidos, pero no solo de los partidos, como decía Ángel, sino también de los propios órganos electorales en desprestigiar todo el sistema electoral. El hecho de que con tanta facilidad el Tribunal Electoral le cambie la plana, le altere o contradiga las decisiones del INE, me parece que no es muy sano. Y es un fenómeno muy frecuente. No me parece bien que en el INE haya un grupo de consejeros que sirven a los partidos que los llevaron ahí y no a los ciudadanos. En fin, hay demasiadas cosas que se confabulan para hacer de este proceso electoral algo muy poco confiable. Me preocupa menos
lo que dice el poeta sobre que no hay que ir a votar, que lo que hacen los órganos electorales para desalentar el voto. Y por si fuera poco, aparte de las canalladas del Partido Verde, que está haciendo una cuenta muy buena, ya lleva como 500 millones en total de multas, pero si dobla su número de diputados va a tener mucho más dinero. Va a salir bien. Pero aparte dicen que hay fuerzas interesadas en que tenga un alto número de votos porque piensan que el PRI va a bajar. Entonces con eso equilibrarían la votación de las fuerzas oficialistas, voy a decirlo así, de la manera más suave. Y para ayudarle a este desaliento electoral, porque hay que recordar que el mayor voto duro lo tiene el PRI y que en la medida en que decaiga la participación ciudadana, el PRI va a ser el beneficiado, al menos ese es uno de los cálculos que hay sobre el asunto. Aunque las estadísticas no lo dicen. Sea discutible, pero quiero decir, es una tendencia, una leyenda urbana. Exacto. Pues sí. Y me parece que también el gobierno federal está poniendo de su parte para que las cosas ocurran así. Por ejemplo, ¿por qué se programa un partido de la selección nacional el día de las elecciones? ¿De qué se trata? ¿De que la gente no vaya a las casillas? ¿De que no participen los funcionarios? Y por cierto, hay que decir que ahorita hay un severísimo problema para tener suficientes funcionarios de casilla. No hay con quién cubrir ahorita hasta este momento. Una de ellas el DF, No hay funcionarios capacitados, la capacitación ha estado muy por debajo de otros años. Bueno, creo que los problemas son demasiados y la responsabilidad de los órganos electorales está en medio de todo. Ahí lo dejo. Martín. No, nada más iba a comentar, pues ya salieron cifras en la semana que terminó, con relación a qué estados van más rezagados en capacitación electoral, y parece mentira, pero el Distrito Federal, la mayoría de la gente no quiere ir a la convocatoria que hizo el Instituto Nacional Electoral, o en este caso el Instituto Electoral del DF, para ocupar un cargo en una casilla. ¿Por qué será? ¿Por qué la gente ya no le toma interés a una situación que quizá ya está más que definida, ¿no? Yo sí veo un contraste muy grande entre, te referías, Humberto, al proceso de 94, podríamos incluso irnos unos años más atrás y a lo mejor 3 años más adelante, pero había un tiempo en que las elecciones sí generaban pues entusiasmo ciudadano, había personajes que más allá de lo que pensemos de ellos, pues llevaban gente a las plazas, concitaban simpatías. ¿no? Y podríamos mencionar a muchos y no vemos eso. Bien, el diagnóstico que haces es objetivo, crudo, pero objetivo, y los responsables de eso no son otros más que los partidos políticos, como señalaba Humberto. Es decir, tal parece que hay una estrategia deliberada, primero cuando minaron la fuerza de la institución, de lo que era antes el IFE, cuando acortaron la duración porque no les caía bien Luis Carlos Ugalde, etcétera, hicieron un mochadero de cabezas y dejaron a unos y siguieron. Y ahorita lo que quieren es, cuando alguien más o menos quiere decir algo, ¡pum!, lo aplastan. De tal manera que el mensaje de los partidos es, momentos, ustedes son de nosotros somos los que mandamos. Pero hay otras situaciones donde lo que tuvieron que aprobar en la ley, por ejemplo, las candidaturas ciudadanas o independientes, como se quieran llamar, parece que lo tuvieron que hacer más a fuerza que otra cosa, que convencidos de las bondades de eso. Y doy un solo ejemplo, el caso de Nuevo León. El argumento más duro en contra de un señor que apodan el Bronco es que es un priista enojado. Bueno, ¿y eso qué? Pues eso digo, que en la ley dice que aquellos que son priistas enojados no pueden ser candidatos ciudadanos. No. Pero lo curioso es que son los mismos partidos cuya representación parlamentaria aprobaron esa ley, son los que se lanzan. Y todo porque ven la posibilidad de que pudiere ganar la elección. Pero luego llega Felipe Calderón y lo acusa de esto y del otro, y el otro le contesta con argumentos profundamente filosóficos. O estaba crudo o estaba pedo. No, pues ante esa contundencia de argumentos políticos no hay absolutamente nada que hacer. Segundo ejemplo que doy. En Sonora hay una situación compleja, vamos a decir, por los actores que apoyan a uno o a otro candidato,
Y de repente aparece un grupo de priistas distinguidos y le piden al INE que atraiga el proceso electoral. Lo curioso es que quien sale a dar la cara, una persona a quien yo tengo en alta estima, el que fue diputado, Jorge Carlos, que fue secretario de Ceratu, Ramírez Marín, y tiene que tragar sapos para pedir eso oficialmente, porque si hay alguien que conoce la legislación, es él. Pero también los que promovieron eso desde Sonora saben perfectamente que eso no es viable. No, es antes de que comience el proceso. Por supuesto, entonces dice uno, ahí es donde hablo yo de la hipocresía. ¿Por qué lo hacen? Un efecto mediático, a alguien le interesa eso. A la media hora ya Lorenzo Córdoba, como no tenía nada que hacer, les dijo, señores, eso no se puede. Y ya se olvidó el asunto. ¿Qué ganaron? Exhibirse. Y exhibir a alguien que como Jorge Carlos, que es una persona seria, pues que tiene que tragar sapos e ir a decir esa tontería desde el punto de vista jurídico. Y a donde le busquen ustedes, tenemos ejemplos sobrados de eso. De repente se da en Michoacán un argumento de una solidez incuestionable, que el candidato del PRD le está queriendo fajar a una simpatizante. Y luego dicen, ni la conozco. Bueno, pues tal parece que hoy no se necesita conocer a una dama o a un damo para fajarle. Y luego ella sale, creo sale otra foto donde dice aquí con Silvano en la campaña. Esos son los argumentos políticos que se dan para tratar de reducir la simpatía popular o no de este o de aquel candidato. Yo creo, repito, esto es la fiesta de la doble moral, de la hipocresía y de la corrupción, donde en casi la totalidad de las candidaturas, lo que estamos viendo incluso por encima de los mismos candidatos son grupos a su alrededor que se resisten ante la menor posibilidad de perder los privilegios que han adquirido por decenios. Les vale si es una candidata o un candidato buenos por sí mismo, por sus prendas personales, eso les vale. Lo que ellos quieren es que el títere que pusieron ahí gane para ellos seguir apropiándose de un porcentaje mayor de las rentas del Estado. Eso es lo que pienso yo de eso. Pepe. No coincido. El fenómeno de doble moral, totalmente. El fenómeno de doble moral. Vean nomás. Sin duda es ¿qué quieres comer? Una de las peores prácticas, no solamente de la política, sino de muchos otros áreas de la vida en el país. Ahora, yo me pregunto, no es una doble moral evidentemente desinteresada. En el fondo lo que hay es un desprecio real al voto y al ciudadano. Eso es lo que está detrás de esa doble moral. Ahora yo coincido totalmente con él. Vamos a salir con un tango aquí. Y eso lo quiero conectar con lo que tú decías, Pascal. Claro, los 90s era emocionante salir a un proceso electoral porque se trataba de empujar el voto para dejar atrás 70 años de un gobierno autoritario. Sí, a partir del 2000 lo que ha primado es un permanente desgaste del voto. Lo que se está erosionando justamente es, digamos que la naturaleza que antes pues, llevaba a la gente a participar. ¿Por qué participar hoy si buena parte de las decisiones no se toman en las urnas, sino que se dejan o se llevan a los tribunales? Y en ese punto quiero conectar con el tema del INE porque no quiero darlo por hecho. A ver, está mal, es mala la actuación del INE y yo me preguntaría en qué y por qué y qué efecto tiene eso sobre la confianza. ¿Está organizando mal las elecciones? ¿Hay problemas de organización? ¿Qué es lo que está en la naturaleza del INE? ¿Organizar las elecciones? ¿Tener listas las casillas? Pero no solo eso. Eso son hacerlas creíbles. Ojo, no. Momento, es que ahí está la discusión. Eso está en su naturaleza. En su naturaleza y funciones está la organización electoral, tener un padrón confiable, capacitar a los ciudadanos. ¿Permites una interpelación? Sí, claro. Hay una función que yo coincido. A ver, la maquinaria o el aparato electoral, yo lo he dicho aquí muchas veces, es un reloj que ya está muy probado, pero eso no es lo que hacen los consejeros, hay que decirlo.
Lo que los consejeros se tienen que encargar, y que creo es lo que hoy puede estar fallando, es la certeza del proceso electoral. Es decir, no puedes tener una decisión como la de hace 3 días de decir que el señor Marcelo Ebrard se le puede dar la candidatura como suplente, siendo una burla a la ley, siendo verdaderamente un fallo del tribunal, siendo una simulación de todos los ciudadanos. Eso es lo que creo que ha cambiado, y ahí sí creo que es una cuestión de imagen institucional que está afectando el proceso, pues porque pero no sabes. Tiene que ver ¿sabes qué? Déjame retomar la interpelación. Estoy de acuerdo, por supuesto, tienen que dar certeza. Hay distintos ámbitos donde habrá que darla. Una, por ejemplo, es en que haya las condiciones de seguridad para llevar adelante el proceso. Eso no está, por ejemplo, en las competencias del INE. El INE en todo caso tendrá que auxiliarse otras del Estado mexicano. del Estado. La violencia política que está cebándose en Guerrero y en Michoacán, ahora en Tabasco, hace un par de días con el asesinato de un concejal, eso no se le puede imputar al INE. Totalmente. ¿Dónde está entonces la falta de certeza? Básicamente en algunas de las decisiones que está tomando su Consejo General. A algunos les parece que lo de Marcelo Ebrard es, como tú dijiste, una burla. Otros les parece que no haberle quitado el registro al verde, si hay incluso rebase de topes de campaña, también es una burla. Me parece que ahí es difícil la ponderación, porque decisiones de esta naturaleza nunca van a dejar a todo el mundo a gusto, pero, por un lado, José Luis, y por... Y el no tomar decisiones tampoco. No, pero están tomando decisiones. Están tomando las decisiones. Pepe, no están tomando las decisiones que a lo mejor a todos les gustan. Pero no abona la certeza y a la equidad. Pero va contra la ley. No quitarle el registro al verde es lo que no abona. Claro, eso es una inequidad. ¿No es suficiente con una multa de 320? Pepe, es que ambas va a ser mucho mayor, votar a favor de los derechos políticos de un ciudadano que no había sido inhabilitado, como es el caso de Ebrard, ¿eso significa quitar certeza? Es que Pepe, tengo mis dudas. ¿Fue inhabilitado? En los dos casos. Pero a ver, dime, ¿Ebrard fue inhabilitado? No. Sí, y luego no fue inhabilitado. Sí, y luego no. No le permitieron registrarse como candidato porque estaba en 2. Pero eso no le quita el derecho a participar, aunque eso sea un subterfugio el punto, para poder regresar. Sí. ¿Me dejas hablar? Claro. A ver, ¿en qué coinciden ambos ejemplos que planteas? En lo que dice Ángel, falta de decisión política. En qué tú dices, el INE no tiene una obligación de garantizar el proceso, pero sí puede presionar al Ejecutivo Federal para que se responsabilice. Sí puede convocar algún tipo de medida para llamar la atención, es decir, yo organizo las elecciones, ustedes garanticen la seguridad. No lo han hecho. Es decir, falta lo que dijo Cataplines, o como le queramos llamar, que es eso se tiene que tomar en la mesa y frente a la ciudadanía. ¿Cómo qué? Y eso no se ha visto. Proceso, eso no se ha visto. Quitar el registro de un partido implica eso, implica decisión, implica fortaleza. Desde mi punto de vista, lo de Ebrard no le corresponde al instituto garantizar derechos políticos electorales de ciudadanos en particular. Eso es una cuestión del tribunal. Al instituto le corresponde garantizar el proceso electoral, el interés público, que los electores sepan por quién van a votar y que quien vote verdaderamente sea quien ocupe el lugar, y no que haya una simulación a ver quién se pone después para que el otro se salve de... Oye, a ver, tú lo sabes, están justo en el periodo en el que los partidos tienen derecho a hacer incluso cambios dentro de sus propios candidatos, ¿no es así? Pero hay una sentencia de por medio, sí, Pepe. Una sentencia sobre una causa específica, no sobre una inhabilitación general. Vas a ver la diferencia. Yo te apuesto, no tengo la bola. A ver, te apuesto una que va a regresar. Para todos, una comida para todos. Va a regresar el asunto y se lo van a quitar. Sí, el tribunal lo va a echar para atrás. Por supuesto, hombre. Marcelo Ebrard está inhabilitado para participar, para ejercer sus derechos políticos electorales. Solamente hay una razón para inhabilitarte en derechos políticos. ¿Cuál es? Estar preso. Que estés preso, evidentemente. ¿Está preso? Hay una sentencia ejecutoria que no está preso. Pero en fin, pues yo creo que este tipo de cosas lo único que demuestran, lo único que demuestran es el desorden, es la falta de credibilidad en las decisiones. Yo acepto el punto que señalas de que no es imposible que toda decisión deje satisfechos a todos, pero yo creo que ese no es el punto, Pepe. El punto es mucho más complejo. En vez de que hayamos, después del 94 o del 97, simplificado la legislación para que el ciudadano le haya sido más fácil no solo ir a votar, sino entender lo que está en juego y el papel del proceso electoral en una democracia, los partidos van en una dirección opuesta. O sea, cada vez haciendo más compleja
con el único fin de acrecentar los privilegios que tienen y hacer... Y salvaguardas. Y no solo, porque no lo pueden impedir, pero hacer costoso, complejo, sumamente difícil, casi imposible, la llegada de nuevos actores políticos, de tal manera que el ciudadano no participe en lo más mínimo, cuando los diputados, al final de cuentas, constitucionalmente, son los representantes del pueblo en esa parte del Congreso de la Unión. Sigo de acuerdo. Tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos con esta discusión. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre el proceso electoral que ya está viviendo sus últimos días para culminar en la elección del 7 de junio, domingo 7 de junio. José Luis. Pues a ver, agregar a la discusión. No, a ver, yo creo que ahorita se hablaban de varias causas. Sin duda los partidos políticos han contribuido muchísimo a este desprestigio que sin duda creo que se verá en las urnas. Pero también no hay que sorprendernos, es decir, es una elección descolorida porque es una elección intermedia con, como dijo Ángel, pues pocas figuras relevantes que uno quisiera pues ubicar. Pero la intermedia de 97 fue unas pero más recordamos. Yo creo que es parte de ese proceso de algidez democrática en la cual pues había como muchos incentivos de la sociedad civil porque el sistema electoral pues se cuidara. Yo creo que ahorita a la gente finalmente sabe que las elecciones, lo que importa de las elecciones para acabar pronto, pues es que se cuenten los votos bien y que haya transparencia y que no haya fraude electoral. Yo creo que eso, estén estos consejeros o estén otros, está ya garantizado en este país. Y creo que no tendremos esos escándalos. ¿Dónde están buscando ellos? Evidentemente, lo que mencionamos hace rato, pues las causas que podrían enturbiar la elección, en otras cosas, en la intervención de gobiernos, en la publicidad desmedida, en los ataques de calumnias y diatribas, en el uso excesivo de medios de comunicación, los famosos spots, los infomerciales, todo esto. Me parece que por lo tanto la ciudadanía, lo que hoy se tiene que hacer pues, es una invitación a que realmente tenga incentivos para ir a votar. Y lo que me da la impresión es que los partidos evidentemente no van a hacer ese trabajo, pero lo que también creo es que la autoridad electoral tampoco está contribuyendo, es decir, con esta falta de certeza en las decisiones, en esta falta de contundencia en el mensaje que hay que respetar, que creo yo que es cuidar el sistema electoral en su conjunto, cuidar que los electores tengan opciones claras, y me parece que están habiendo decisiones que son erráticas, son confusas para los electores y que eso no nos está ayudando de cara al próximo 7 de junio. Humberto, eso discrepo. Eso, discrepe usted, Muy bien. por favor. Me parece que decir que ya las elecciones son limpias per se es inaceptable. ¿Por qué? Porque los órganos de casilla se integran con seres humanos que responden a intereses. Por ejemplo, ante este desaliento, esta falta de participación que está manifestando la sociedad, por supuesto que el PRI, y yo diría que otros partidos, están alistando a la gente que va a entrar a esas casillas donde no se encuentren funcionarios, para las que no se encuentren funcionarios. El PRI va a meter a su gente y ellos van a contar los votos y son seres humanos que tienen intereses. Entonces, por favor, seamos cautos. No se puede instalar, a ver, Humberto, vamos a una aclaración. No se pueden instalar casillas si no están los funcionarios mínimos que marca la ley. Eso, o sea, ¿Y de dónde los toman si no hay? De la cola. Sí, son ciudadanos. De la cola de la casilla, ¿eh? Eso es lo que dice él, que el PRI, por la cantidad de militantes o estructura, pues va a mandar a su gente muy temprano, es lo que está señalando. Pero, en fin, esos son detalles. A mí lo que me preocupa más es la cosa de los dineros. Por ejemplo, que a un candidato independiente le quieran asignar 100 pesos y al otro 100 millones. Menos de la centésima parte de lo que le dan al candidato, injusto, antidemocrático, inequitativo. Claro. Bueno, y están ahí discutiendo los consejeros que si está bien o está mal, o a lo mejor hasta le quitan todavía a los candidatos independientes. Incluso lo inhabilitan. Eso es absolutamente inaceptable. Pero eso lo que demuestra es
que cuando los partidos tuvieron que aprobar en la nueva legislación esas candidaturas, lo hicieron no convencidos por el impulso democrático que podría generar, por la presión sino social. la presión social. Entonces, cuando incluso en algún programa tú hiciste una cuenta de cuántos votos diarios o cuántos ciudadanos diarios tenía que buscar en 100 días y sin un 5, sin un spot, evidentemente es la trampa. Ahora, Entonces, yo quiero sobre eso nada más terminar diciendo que después de cada elección hay una reforma electoral. sí, claro. Claro. Y ninguna ha sido para mejorar el Y proceso. como estamos salvo viendo la las de cosas, es probable que haya Pues, otra. y mientras estamos discutiendo estas cosas, ¿alguno de ustedes me puede decir qué propone un partido que lo haga diferente del otro? ¿Qué propone un partido que haga importante? Yo solo veo Oye, una cosa muy votar por concreta él? en este proceso electoral, que el PAN quiere tumbar la reforma fiscal. Es la única propuesta. No estaría mal. Clara, La única propuesta, clara, pero así que lo es, diga claro. claramente. Que no es una Que lo diga propuesta claramente, menor, no lo dice. No veo otra. Así es. No veo otra, Martín. Dos cosas rápidas. Primero, lo descolorido que tú señalabas como calificativo de este proceso electoral, yo creo que está dado por lo descolorido de un Instituto Nacional Electoral que no pinta ni da color. Esa es una. Y a mí me preocupa mucho, muchos jóvenes se van a integrar por primera vez al padrón o están integrados ya como primeros votantes. ¿Cómo vamos a recordar esta elección del 2015 que es Que intermedia? Sí. tú también eres de los que van a votar Sí, por primera vez. No, yo tengo en casa un joven que ya va a votar por primera vez y la gran pregunta de este joven es ¿por quién voy a votar? Hay una gran incertidumbre, hay una falsa de certeza y no nada más legal, sino hay un gran desconocimiento ciudadano de Oye, pero ¿a eso dónde podría me ser voy? bueno, ¿no? Claro, y ¿sabes dónde va a ser bueno? Porque estos muchachos en unos años más serán los profesionistas y los adultos y son los que van a tener que desbancar a toda esta clase política que definitivamente está más interesada en mantener sus privilegios que en ver por el interés colectivo. Yo eso veo de positivo, que esta juventud que no se desanime a pesar de la incertidumbre sobre a quién le va a dar su voto para que se cree una fuerza ciudadana que realmente ponga ya un freno a todo Eso tipo querría de decir, cosas. si digamos, son 3 millones de nuevos votantes, si esos 3 millones acuden a las urnas o a estas alturas no saben por quién votarán, me parece muy positivo hombre, para la democracia. claro. Pepe. Yo voy a seguir coincidiendo con Ángel hoy y retomo lo que decía Martín ¿Qué hace te un tomas, momento. Pepe? El tema de la certeza. A ver, sinceramente, ¿qué es lo que puede afectar más la certeza en el proceso electoral? ¿Una decisión administrativa o las decisiones administrativas del INE, que pueden ser erráticas, pueden equivocarse, en fin, esa posibilidad existe? Por ejemplo, dejando a alguien participar, como el caso de Ebrard, o que a la hora que va a la boleta, los ciudadanos no sepan por quién votar. Finalmente, aunque una decisión administrativa habilite la candidatura de Ebrard, quien va a decidir es la gente, son los votantes. ¿Qué es lo que desanima más la certeza? ¿Es una mala decisión o incluso un error, si tú lo quieres ver así, sobre una candidatura? ¿O decirle a la gente, me rebaso los topes de campaña, compro propaganda, desvío recursos? Y además, Todo lo anterior, y como decía Todo lo Pascal, anterior. y como decía Pascal, Nadie te y sanciona. cuando no hay una sola propuesta distinguible aparte del asunto fiscal que está impulsando el PAN, o que le mandes tu currículum, por ejemplo, a Xiu, en Benito Juárez. Para que seas funcionario. No veo más. ¿Qué es lo que está afectando más? ¿La falta de alternativas? ¿Por qué la gente o por qué hay algunos movimientos que impulsan el no voto o el voto en blanco? ¿Por la actitud del INE? ¿Por la falta de certeza del INE? No. Por la falta de opciones, por la falta de... porque el voto, en la opinión de ellos, ha dejado de ser el instrumento para sancionar los malos políticos y las malas políticas. Vamos a seguir escuchando al bloque. Buen día. Fíjate, yo creo que algo nos debe estar pasando, porque yo coincido también con esto que acabas de decir, porque es además de gran importancia el dejar de lado la capacidad analítica y decisoria del ciudadano.
Y una de las grandes áreas de la legislación donde los partidos políticos piensan que son idiotas funcionales, todos los electores, es ahí donde subestiman, cuando no es que se pitorrean y orinan a todos los ciudadanos. No hay un respeto mínimo. Por ejemplo, los argumentos que daba Pepe ahorita en el sentido de por qué vota alguien o por qué emite su voto por este o aquel partido. Yo soy de la idea de que deberían dejar a todos que digan todo y salgan en la tele y hagan todo, porque eso el ciudadano lo va a valorar, se va a dar cuenta. Y en el caso, coincido con la visión jurídica impecable de Pepe, pero es otra vez esas mismas trampas para evitar. Cuando dicen, es que hizo campaña simultáneamente y si el vato quiere ser diputado por las razones que fuere, o sea, que porque quiere fuero, para que no le metan al bote, bueno, pues ese es su problema, al final de cuentas, pero aún con fuero hay procedimientos institucionales para quitarle el fuero. Y si le tira a 2 o le tira a 3 o le tira a 4, ese es otro problema, pues. De tal manera que cuando el legislador o los partidos políticos suplantan al ciudadano en su toma de decisiones, de ahí todo lo demás es posible esperarlo. Es más, diría lo siguiente, que hoy en las 9 gubernaturas no están compitiendo en realidad 9 por 10, 90 candidatos. Son 66. 66. Sino están compitiendo grupos políticos alrededor de esos para defender privilegios. Poco importa quién llegue, lo que importa es el esfuerzo, todo eso que hace el grupo político que apoya a este o aquella para seguir, como dirían vulgarmente, macaneando. ¿Dirías lo mismo del Bronco, por ejemplo? ¿Crees No, que es en el caso del Bronco yo creo que es, incluso aquí lo comentamos en su momento, incluso creo que fui yo el que planteé que el lugar donde prosperarían esas elecciones era en Nuevo León, porque era el lugar donde teníamos el capitalismo más avanzado en el país, no sé si recuerdan, sí. Eso lo dije. ¿Y qué hace el Bronco? Pues tiene motivaciones, le gusta el poder, lo seduce el poder, lo cual es legítimo, en ninguna parte es prohibido. Mientras él no levantaba, nadie lo peló. Pero en el momento en que empieza el hartazgo y una hábil campaña en las redes antisociales, que llamo yo, en ese momento le empezaron que si golpeó a la mujer, que si golpeó a la mujer, que si escondió esto, que si escondió el otro, porque estaban viendo, y eso, lejos de bajarlo, le dio un impulso. Y este último impulso ahora con la ida de Calderón le volvió a dar otro impulso. El problema, dicen ahora, ¿y cómo va a gobernar si no tiene bancada en el Congreso? Dicen, no, fíjate nomás, las preocupaciones de los otros partidos, no voten por él, porque no va a haber diputados locales en el Congreso del Estado. ¿Y qué tiznados les importa a ellos si va a tener bancada o no? Bueno, porque... Es decir, evidentemente, entonces... Estamos aquí ante una situación donde dicen, chin, aquello que no queríamos permitir, de repente resulta que sí. Y una de las cosas que van a normar todavía más para hacerlo más difícil, y lo vamos a ver en la siguiente reforma, son las candidaturas ciudadanas o independientes. Martín. Mira, en una contienda son importantes 3 cosas. Los equipos, ¿correcto?, que están jugando, y el árbitro que está vigilando, supervisando que se cumplan las reglas, y aquel que la viola es el que pues la paga, ¿no? O le saca una tarjeta, hablando de un deporte muy popular en México. Yo creo que en esto es exactamente igual. Tú puedes tener equipos muy malos, pero que el árbitro haga respetar la ley, las reglas, y que contiendan para dar un buen espectáculo, basándolo a ese terreno. Pero puedes tener 2 equipos muy malos y un árbitro muy malo y ser un partido fatal. O sea, yo no veo, si hay equipos malos con un árbitro que no pinta ni da color, pues ¿qué clase de espectáculo vas a ir a ver? Pues no pierdas tu tiempo. Puros autogoles, ¿no? Y al revés, tú puedes tener un árbitro pésimo, pero 2 equipos de gran calidad y vas a ir a ver pues un buen partido. En fin, el ciudadano tendría elementos para y poder en este decir, caso, lamentablemente, creo que por todos lados, por donde uno ve la contienda, está muy complicado. Pepe, para cerrar. Solo agregar, de todo lo que estoy de acuerdo, pero no perder el foco.
en concreto. Por ejemplo, en el caso de Ebrard. El problema no es que busque un fuero. El foco tiene que estar puesto en por qué no ha habido una averiguación previa hasta ahora. Y ese no es un problema electoral, es un problema de rendición de cuentas sobre qué pasó con la línea 12. En el caso del Bronco, es clarísimo que ha salido, como tú desde hace un momento, mucho más hoy en medios y ha tenido mayor exposición que lo que un candidato independiente en cualquier parte del país puede aspirar en la misión imposible que es competir desde ese lugar. O hasta que muchos candidatos con registro. Oye, Exacto, hay que poner el foco ahí. Pepe, Ese es ojo, el foco. No sabemos si hay averiguación previa. Esas no se publicitan. Bueno, a lo mejor sí la hay. Digamos que hasta ahora desconocemos que haya habido un solo sancionado. Porque además ya son 2 años del y desastre medio que de la salió. línea 2. Así es, No, y uno. elementos La en torno a la línea Su 12. equipo, el gobierno de Ebrard, ¿dónde La están? investigación ahí ¿Quién sí. va a dar, no? Incluso Está más larga que la investigación Ahí está. sobre los efectos de la teoría de la relatividad. Digo, Oye, yo nomás son quisiera 2 decir años, esto. 4 meses. Mientras el país se desmorona, yo no veo que los partidos políticos que están en la contienda digan qué vamos a hacer, claro, nada. qué proponen para salir del hoyo. Más privilegios. Llegamos así al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a nombre de nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Nos vemos aquí mismo el próximo domingo 9 de la noche por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.